Miren nada más ustedes qué interesante el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, imagínense ustedes abrir un libro, sí, un libro que fue escrito en 1726. 1726. Un libro escrito mucho antes de que los telescopios desvelaran los secretos más sutiles del sistema solar, del universo. Y allá entre sus páginas, un pasaje que, bueno, parece extrañamente profético. Y me refiero al libro que están viendo ustedes en su pantalla, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Imagínense ustedes estar leyendo este libro y de repente darse cuenta de que este libro, los viajes de Gulliver, ¿sí? Existe algo increíble, algo meramente profético. ¿Por qué? Porque fíjense que en el tercer camino de los viajes de Gulliver, Jonathan Swift narra cómo los astrónomos de la isla flotante de Laputa descubrieron dos lunas que orbitaban Marte. Dos lunas que orbitaban el planeta Marte. Así es, amigos. Aquí estamos viendo, estamos aquí observando, ¿sí?, este enigma. ¿Por qué enigma? Porque resulta que en este libro, Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, describe dos lunas que fueron descubiertas por los astrónomos de esta isla, y describe no solamente, o sea, que existen dos satélites, dos lunas, sino que también describe sus distancias respecto al planeta e incluso su velocidad de rotación, aproximaciones asombrosamente cercanas a las reales de Phobos y Deimos. Bueno, y ustedes me van a decir qué tiene de increíble o qué tiene de misterioso esto. Bueno, pues resulta que este libro fue escrito 151 años antes de ser descubiertas estas lunas. Así es, amigos. O sea, 151 años de haber sido descubiertas estas lunas. Y aquí el enigma. Esas lunas marcianas no serían observadas hasta el año 1877. 151 años después de que Swift escribiera su historia. 151 años antes de que Swift escribiera su novela de Los viajes de Gulliver. Eso es realmente lo increíble. ¿Sí? Eso es lo increíble, cómo Jonathan Swift, 151 años antes, supo que Marte tenía dos lunas. ¿Sí? Este escritor, Jonathan Swift, se anticipó a su época 151 años antes a través de su novela Los viajes de Gulliver. ¿Sí? O sea, una obra de la literatura escrita en el año 1726. ¿Cómo pudo el autor vislumbrar aquello que la ciencia tardaría generaciones en confirmar? O sea, 151 años. ¿Sí? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Miguel Aceves, listo para ver la transmisión de mi amigo Rafa. Gracias, muchas gracias, Miguel, por como siempre apoyarnos, estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Adel Nacer presente, gracias, excelente amiga, entrañable amiga, gracias, muchísimas gracias a él por estar con nosotros, colaboradora también de nuestras plataformas. Mari Carrillo, saludo desde Montevideo, Uruguay, presente, gracias, muchísimas gracias Mari Carrillo por estar con nosotros, presente en esta transmisión. Y bueno, Miguel Aceves, interesante, me recordó a los libros de Julio Verne que parecían estar adelantados a su época. Así es, pareciera estar adelantados adelantados a la época, porque ¿cómo puede ser posible que Jonathan Swift, 151 años antes, supiese que en efecto Marte tuviera pues dos lunas. Y fíjense ustedes qué interesante. Fobos y Deimos, que son el nombre de las lunas de Marte, nombradas en honor a los gemelos míticos griegos que personificaban el miedo y el terror, hijos del dios de la guerra Ares. Marte para los romanos, ¿sí? O sea, el nombre inspirado en estos, en Fobos y Deimos, ¿no? Fíjense nada más, o sea, las dos pequeñas lunas de Marte, ¿no? Descubiertas por Asaph Hall en 1877 y nombradas en honor a los gemelos míticos griegos que personificaban el miedo y el terror. Marte para los romanos, Ares, hijo del dios de la guerra, hijos de él. Ambas lunas, Fobos y Deimos, o sea, miedo y terror, por si no fuera poco, o sea, vaya nombrecito de estas lunas de Marte, pues son de forma irregular, muy, muy obscuras y cubiertas de cráteres, y se cree que son asteroides capturados por el planeta Marte, planeta rojo. Phobos es la luna más grande y cercana a Marte, orbitando 3 veces al día, mientras que Deimos es más pequeña y lejana y orbita en aproximadamente 30 horas alrededor de Marte. Estas lunas de Marte, ¿no? Sí. Interesante, sumamente interesante lo que estamos nosotros viendo aquí. Miguel Aceves, adelantados en el sentido que sus referencias científicas son muy cercanas a la realidad. Miguel Aceves, comentando, Mari Carrillo, pensé lo mismo que tú. Así es. Abrazo grande a la distancia, abrazos fraternos, Mari Carrillo. Pues sí, los viajes de Gulliver completamente adelantados a la época, ¿no? Adelantados a la época, con esos datos pues impresionantes, datos increíbles que nos da el autor Jonathan Swift. ¿Sí? Y aquí el enigma. Esas lunas marcianas no serían observadas sino hasta 1877. Ya lo habíamos comentado, lo hemos repetido durante esta transmisión. ¿Sí? Phobos y Deimos. Después de que Swift escribiera su historia, 151 años, y las mediciones exactas de sus órbitas llegarían todavía más tarde. O sea, no solamente describió con precisión las lunas, sino también sus datos y sus mediciones cuasi exactas. Repito, ¿cómo pudo el autor vislumbrar aquello que la ciencia tardaría generaciones en confirmar? ¿Fue simple imaginación?
¿Tendría alguna cualidad profética este hombre, Jonathan Swift, para poder predecir estos enigmas? Sí, interesante, ¿no? Qué interesante que Jonathan Swift pudiese describir esto, esta curiosidad extraña, ¿sí? Extraña. Y fíjense ustedes, hablando un poquito más sobre la obra de Jonathan Swift, dice, fíjense, los viajes de Gulliver, en realidad, pues fue una sátira en prosa, en la cual, pues el autor se burla realmente de la sociedad, ¿sí? Y del subgénero literario de los relatos de viajes de esa época, de esa sociedad europea, de su tiempo. Y pues también inclusive es una crítica, una burla, una sátira a la naturaleza humana, ¿sí? Nos presentan la narración en primera persona de un viajero llamado Lemuel Gulliver, quien pues supuestamente fue un cirujano y después se convirtió en capitán de diversos barcos, ¿sí? El texto, como lo había comentado, presentado como una narración en primera persona por el supuesto autor Gulliver, no aparece su nombre en el libro más que en el título, y está dividido en 4 partes, cada parte representando un viaje diferente. Por ejemplo, la primera parte, que es por lo más conocido de su obra, llega Gulliver, pues llega nada más ni nada menos a Lilliput. Lilliput, ahí se encuentra con personitas de 15 centímetros aproximadamente, o sea, personas muy chiquititas, muy pequeñitas, ¿sí? Con personas muy, muy, muy pequeñitas. Amigos, apoyen este proyecto. Aquí les dejo mis datos para quien desea aportar y desea apoyar este proyecto. Me encantan los temas de astronomía, claro, nos encantan los temas de astronomía, a mí también me encantan los temas de astronomía, de literatura, de historia, de misterios, por eso estamos aquí. Podría ser una precognición confundida con ensoñación. Yo tengo un amigo al que estimo muchísimo que tiene una evidencia de eso, pero nunca lo quiso sacar a la luz. Pues sácalo tú, sácalo tú, dándolo a conocer. Sería muy interesante conocer. Y hay una caricatura muy famosa de los viajes de Gulliver. Yo recuerdo mucho en mi infancia haberla visto, esta historia, ¿sí? Entonces llega a este lugar que se llama Lilliput, ¿sí? A este lugar donde se encuentran estas personitas pequeñitas, chiquititas, ¿sí? Que lo amarran, como decía el meme, ¿no? Lo amarran como puerco al pobre de Gulliver, ¿sí? Y después en sus viajes Gulliver viaja a Brobdingnag, ¿sí? A Brobdingnag, a una isla donde se encuentra con gigantes. O sea, una vez que se va de Lilliput, nuestro personaje de esta historia llega a este lugar donde, bueno, pues resulta que se encuentra nada más ni nada menos que con gigantes. Aquí lo encuentra un granjero. Se lo encuentra un granjero y se lo lleva. Y lo comienza a exhibir a Gulliver. ¿Sí? Cuando en ese viaje dice, fíjate, la novela dice que cuando viaja a Brobdingnag son gigantes de 9 metros. Y después de ahí llega la tercera parte o el tercer viaje de Gulliver,
que es el que nos atañe el video del día de hoy, de este misterio, donde en este lugar, aquí el título, el enigma marciano de Jonathan Swift, el enigma marciano de Jonathan Swift, en este lugar se encuentra con unos científicos, y estos científicos son, pues, se llama La Puta el lugar este, ¿sí? Viaja a La Puta, dice, es un reino dedicado a las artes de la música, las matemáticas y la astronomía, pero sus científicos son absolutamente incapaces de utilizar esos conocimientos de modo práctico. Entonces caen en tonterías como, por ejemplo, tratar de sacar la luz del sol de pepinos o algo así, o sea, experimentos tontos, y una crítica a la ciencia de aquel entonces. O sea, es una crítica a la ciencia de aquel entonces y de la incapacidad de los científicos de aquel entonces para de utilizar sus teorías, sus avances prácticos. Pero en esto, estos científicos le dicen a Gulliver sobre estas dos lunas que 151 años después fuesen descubiertas, ¿sí? O sea, realmente, les comento, o sea, realmente es súper interesante, es súper interesante el tema que estamos hablando esta noche. Porque ¿cómo puede ser posible que una persona 151 años antes profetizara con exactitud? Porque no es otra cosa más que es una especie de profecía. Profetizara con exactitud, ¿sí? Llegar a estos lugares, a estas lunas, ¿sí? ¿Cuál es la predicción de Swift? Va a repetirla. En el tercer viaje, el protagonista Gulliver visita la isla flotante de La Puta, una ciudad que flota gracias a un imán y está habitada por astrónomos que se dedican al estudio de los cielos. Fíjate, es una ciudad que flota con un imán. Se utiliza un imán para flotar, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en estas ilustraciones, ¿sí? Ellos utilizan un imán para flotar. Y ahí estos científicos le revelan el descubrimiento. Estos astrónomos de La Puta informan a Gulliver que han descubierto dos lunas girando alrededor de Marte, describiendo sus distancias y sus periodos orbitales, o sea, con una precisión que es lo que hace que esto sea un enigma, que sea un misterio, cuasi exacto, cuasi a la perfección. Las lunas, sus distancias, sus periodos orbitales, con una enorme precisión, ¿sí? Le revelan estos habitantes de esta ciudad flotante, que luego, aparte, imagínense nada más lo increíble de la ficción, ¿no? O sea, lo increíble de una ciudad flotando a través de un imán. Bueno, o sea, ¿qué piensas tú o qué dices tú? Bueno, pues no es otra cosa más que algo increíble, ¿no? Algo que en aquellos tiempos era, pues, increíble entender o comprender, ¿sí? Las lunas de Marte. El descubrimiento de las lunas de Marte, Phobos y Deimos, fueron descubiertas por el astrónomo Asaph Hall, como ya lo había dicho, en 1871. Entonces aquí hay una precognición literaria. La descripción de Swift en su novela, publicada 151 años antes del descubrimiento real, es tan precisa que se ha considerado profética, o sea, la han considerado profético, cuasi profético, ¿sí? Cuasi profético. Eso es lo que lo hace increíble, o sea, difícil de entender y de comprender. Y de creer también, porque siempre es difícil de creer esas cuestiones, ¿no? O sea,
la capacidad de poder ver el futuro. Han habido muchos profetas a lo largo de la historia de la humanidad, más allá de los profetas bíblicos, ¿sí? O sea, se ha hablado, por ejemplo, de Nostradamus, que es el profeta por antonomasia, el profeta más conocido en la historia. Entonces, estas lunas fue una cosa profético. Entonces, algunos sugieren que Swift podría haber aplicado las leyes de Kepler a las estimaciones de las lunas de Marte. O sea, se cree que a lo mejor una teoría es de cómo Swift pudo haber sabido ese dato, conocido ese dato, más allá de que a lo mejor se lo imaginó. Creen unos que pues aplicó las leyes de Kepler a las estimaciones de las lunas de Marte. Otros consideran que pudo haber sido pura imaginación. Pura imaginación. Una coincidencia, o incluso que Swift pudo haber recibido información de alguna fuente desconocida. O sea, se especula que hubo una fuente desconocida. Y aquí es donde nos parte el cerebro pensar, bueno, ¿quién le filtró esa información a Swift? ¿Quién le filtró esa información a Swift? ¿Sí? ¿Acaso una civilización avanzada, una civilización superior a lo conocido actualmente? ¿Cómo pudo Jonathan Swift saber de la existencia de Phobos y de Deimos? ¿Cómo pudo haberlo sabido? Ahí tenemos a Deimos. En la imagen está Deimos ahí. Se especula de una fuente desconocida. ¿Algún viajero en el tiempo? Porque luego ya si nos vamos a la imaginación, ¿acaso fue un viajero del tiempo que le dijo esto? ¿Alguna civilización desconocida? Tal vez atlantes, lemurianos, seres extraterrestres, porque no estamos abordando ahorita desde el tipo de vista científico, estamos hablando de lo metafísico y lo filosófico y lo esotérico, porque científicamente no lo vamos a poder entender, porque no se puede abordar desde el punto científico este tema. Lo abordas desde el punto de vista científico en la cuestión de los datos, ¿no? De que pues se descubrió, si estas lunas se descubrieron, sus características, etcétera, pero ¿cómo puedes explicar la otra parte? No hay otra manera en la que tú puedas explicar la otra parte, ¿sí? Y eso es lo que lo convierte en un misterio. ¿Acaso fueron visitantes de otro mundo? ¿Viajeros del tiempo? Ya realmente es un enigma. O sea, si nos ponemos a verlo como es, pues se especula que pudo haber recibido información de alguna fuente desconocida. Influencia tiene en el mundo de la astronomía, pues tan simple como que uno de los cráteres de Deimos lleva su nombre, Swift, en honor a Swift, y hay otro cráter de las lunas de Marte que tiene el nombre de Voltaire. ¿Por qué? Porque resulta que Voltaire, otro artista, otro autor, también conjeturó sobre las lunas de Marte en su obra Micromegas. Más adelante vamos a ver. Entonces, dos cráteres en Deimos fueron nombrados Swift y Voltaire. Entonces, la pregunta es, suponiendo tuvo una capacidad profética Swift. Miguel Aceves nos dice, a Michel de Nostradamus lo interpretaban, pero este dato es aún más exacto y más difícil que haya una coincidencia.
Conocí a un guionista de cine que escribió un guión de una película de terror que coincidía tremendamente con hechos ocurridos en la misma casa que él vivía sin saberlo. Los humanos tenemos una capacidad desconocida de poder prever, de clarividencia, de poder profetizar lo que va a pasar. Porque esto nos abre la mente y nos abre el terreno de la especulación, que es lo más interesante de esto. ¿Qué sería de nosotros como humanos si no especuláramos, si no filosofáramos, si no creyéramos en las posibilidades infinitas que existen en el universo? Y aquí, Jonathan Swift, en su maravillosa obra titulada pues, Los viajes de Gulliver, nos explota la cabeza con estas profecías, con estas precisiones con respecto a estas lunas de Marte. Déjense de eso, o sea, la maravilla de la obra, ¿no? Que nos habla de pequeños seres, de los liliputienses, que así se le llama ahora, para referirse a estos personajes pequeñitos, enanitos en cuentos, en artículos, o personas de talla baja también. ¿Sí? Entonces, wow, qué interesante, siempre qué interesante lo que nos hace ver Gulliver en su magna obra. Bueno, el misterio permanece y permanecerá, ¿verdad?, proyectando su sombra inquisitiva a lo largo de los siglos, como si la literatura misma fuera capaz de abrir grietas en la linealidad del tiempo y mostrarnos fugazmente lo imposible. Rompe lo lineal, la linealidad del tiempo, lo rompe. Sale de lo que conocemos, de lo convencional, y nos explota la cabeza con muchísimas cosas interesantes de este tipo. Así es, amigos, pues interesante, muy interesante. Los invitamos a que nos envíen sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, pues a WhatsApp 633-119-8827, también sus comentarios a través de las plataformas que siempre pues enriquecen este programa, enriquece estas transmisiones de gran manera. Y bueno, miren, ahora vamos a abordar